cosa tremenda que cómo cuestan las injusticias, ¿no? Cuestan, ¿no? ¿O no? ¿Vieron cuando a uno le toca vivir una injusticia? Uno dice, qué tremendo, qué tremendo. Hablando de las injusticias, me acordaba de José, el hijo de Jacob, un hombre que tenía el corazón con José, lo amaba a José, lo quería tanto, y los hermanos le tenían tanta envidia. Un día el padre lo amaba tanto que le había hecho todo un- una bufanda, sería de colores, una túnica de colores, hermosa, preciosa. Era un hombre especial. El padre lo amaba y, iba y le decía al padre, mirá, mis hermanos la verdad que están haciendo tantas cosas raras, y les contaba lo que estaba ocurriendo, y los hermanos lo tenían entre ojos. Tan entre ojos lo tenían que eh, un día los fue a buscar por orden del padre y le dijeron, mira, ahí viene el soñador. Claro, tenía sueños José y había tenido un par de sueños difíciles para los hermanos. Había allí unos manojos y todos los manojos se inclinaban ante el manojo de él. Y después tuvo otro sueño más fuerte, que el sol, la luna, las estrellas, todos se postraban ante él. Y hasta el padre llegó a decir, ¿qué quiere decir? Que yo me voy a postrar ante vos, y los hermanos lo tenían. Él lo único que hizo es contar el sueño que había tenido y que eran sueños de Dios que tuvieron cumplimiento. Pero dice que el padre, en esto me hace acordar a María, a José y a María, cuando meditaban en todas las cosas que decían de José. Jacob meditaba en todas estas cosas. Y llegó un momento que a José lo ven venir sus hermanos y dice, vamos a matarlo. Y uno de ellos, Rubén, dijo, no, no lo matemos, no hagamos semejante cosa. Y lo meten en un pozo. Y vienen luego en una caravana y es vendido a Potifar, que era un capitán de los egipcios, y se lo lleva a José. Al padre le dijeron, lo debe haber matado alguna fiera, y se lo llevaron. ¿Qué hizo para semejante injusticia? Nada. Así que cuando usted piense en alguna injusticia que le puede haber ocurrido, piense que José la pasó peor. Y lo vendieron. Fue a la casa de Potifar, luego lo acusan, ustedes conocen la historia. Hacía buena letra, la esposa de Potifar lo acosa, él resiste y lo meten preso por algo que no hizo. 2 años. Salía de Guatemala y se metía en Guatepeor. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y seguía orando al Señor, me imagino, y daba buen testimonio, porque después cuidaba en la cárcel a los presos. Caen 2 presos del faraón, un copero, un panadero, y tienen un sueño cada uno. El panadero le dice, soñé esto, el copero le dice, soñé esto, y al copero le dice, mañana le vas a estar sirviendo la copa al rey tranquilo. Y al panadero le dice, no, mañana morirás. Llegan a liberar al copero y antes de liberar al copero le dice, por favor, avisale, decile a alguien que tenga misericordia de mí. Se olvidó el copero. Y ocurre que Faraón tiene un gran sueño, nadie lo interpreta y el copero se acordó y lo mandan a buscar a José. Se higieniza, lo visten, interpreta el sueño, le dan autoridad en el lugar, comienzan los 7 años de abundancia, luego los 7 años de pobreza, y José manda a llamar a sus hermanos, en realidad vienen ellos porque los había enviado Jacob, y los recibe, y tiene cumplimiento del sueño del sol, la luna, las estrellas.
todos aquellos pajonales que se inclinaban ante él, y tiene cumplimiento el sueño. Las injusticias. Hay injusticias que uno no las entiende. Le cuesta a uno aceptarlas. Hay otra tremenda, la de Nabucodonosor con Daniel, cuando es arrojado en el foso de los leones. Él amaba a Dios, no se iba a inclinar ante ningún otro Dios. Por no inclinarse ante la estatua, es arrojado entre los leones. Y el rey a la madrugada se asoma ahí en ese lugar que era un pozo donde estaban los leones, y le dice al rey que no había podido dormir en toda la noche: Nabucodonosor, el Dios en quien tú confías, ¿te ha podido librar de las garras del león? Y le habla desde abajo Daniel y le dice: acá estoy, he sido hallado inocente ante los ojos de Dios. Y lo manda a sacar a Daniel. Y arrojan a todos los culpables, a todos los malos. Dice que no alcanzaron a tirarlos, que los leones quebraron los huesos de ellos. Injusticias, injusticias, injusticias. ¿Sabe que el Señor se glorifica en las injusticias? Tremendo. Miren los textos que les voy a leer. Vamos a mencionar algunas cosas. Muchas veces ocurren injusticias y a veces hay gente que es mala. Diga conmigo, hay gente que es mala. Pero no me mire a mí. El pastor no me entiende. Alguien dice: el pastor no me entiende. Mire lo que dice en Lucas capítulo 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Perdónale. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay. Y a veces ocurren injusticias. Y a veces nos adelantamos a cosas, que queremos hacer cosas y decimos: pero no es el tiempo. Por ahí es el mes que viene. Por ahí dentro de 2 meses. Pero nos anticipamos a los tiempos del Señor. Lo de José fue tremendo porque le tocó vivir todo un montón de cosas que tuvieron cumplimiento un montón de años después. ¿Se dio cuenta usted de esto? Un montón de años después. Imagínense cuántos años pasaron, que a él, cuando comienza a tener estos sueños, era un joven de 16, 17 años. Cuando él llega a estar en el palacio de Faraón, cuando vienen sus hermanos no le conocieron. No es que habían pasado 2 años. Habían pasado los 2 que estuvo en prisión, el tiempo que estuvo sirviendo antes en la casa de Potifar, luego los 7 años de abundancia, y luego comenzaron los 7 años de escasez. Es decir, que desde que a él lo vieron, por lo menos pasaron de los 16 años, él ya tendría 30 y pico de años. ¡Wow! Y se pone de manifiesto el propósito de Dios. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Algunos muchas veces, yo he sido uno de ellos. Yo cuando me metí de lleno en las cosas del Señor, no de pequeño, ya cuando tenía 15, 16 años, yo veía la iglesia perfecta. Yo veía la iglesia perfecta y no me entraba en la cabeza que pudiera haber alguien que cometa un acto de maldad sobre otra persona. No me entraba. No lo podía entender. Y cuando alguien me decía: no, mirá,
fulano hizo tal cosa, que era un acto de maldad. Yo decía, no puede estar ocurriendo esto en la iglesia. No, es imposible. ¿Vieron cuando uno la ve y dicen, cuando uno va creciendo, va diciendo, no, en la iglesia hay de todo. Es como la red, cuando se echa la red y se sacan todo tipo de peces. Y usted sabe que hay peces que son más nutritivos, unos que son más ricos, unos que tienen un mayor precio unos que otros. ¿Cuánto cuesta una vieja del agua en, en, en la pescadería? No vale nada, por eso no la venden. No piensen en ninguna vieja de la iglesia, ¿eh? Pero la vieja del agua no cuesta nada. El bagre, vaya a la pescadería más famosa de la ciudad, que es la Victoria. Venden, usted ve ahí pez limón, salmón rosado, salmón blanco, cachete de abadejo, un montón de filet, pez palo, que es tiburón. Cuando usted come pez palo, está comiendo pichón de tiburón. Pez palo. Y así ¿Pero va a haber una vieja del agua? No. La vieja del agua está en la iglesia. Pero es así. Y los viejos del agua, no solamente las viejas del agua. Los viejos también, ¿eh? No se hagan los vivos. Pero es así. Es así. No hay mucha vuelta. Y todo esto hay en la iglesia. Sale la red y en la red hay de todo. Acá tenemos el salmón rosado, acá el salmón de esto, el sábado, el atún peruano, incomparable. Y cuando tomo un bagre, ¿y qué hacemos con este bagre? El bagre tiene un bigote con una espinche, un pinche que cuando te pincha, ¡ay! No sé cómo te sangra el dedo. Terrible. Bueno, en la iglesia hay de todo, pero el Señor dijo, hay de aquel por quien vienen los tropiezos, el que hace tropezar a uno de estos mi pequeños. Hay de los hermanos de José que lo hicieron tropezar, aunque Dios tenía propósitos. Hay de ellos. Y que el Señor iluminó a Rubén y que le dijo, no lo maten. Vamos a tirarlo en este pozo de agua que está vacío, lo sacamos y cuando vino aquella caravana lo vendieron. Fue tan grande la maldad que le dijeron a su padre, lo mató alguna fiera. Y el padre estaba destrozado. ¿Eso no es maldad? Ay de aquel que hace tropezar a alguien. ¿Se imaginan que termina un culto y uno dice, hoy cantábamos esta canción, su bandera sobre mí es amor? Me llevó a la casa del banquete. ¿Y el banquete quién es? Es Jesús el banquete. Su bandera sobre mí es amor. Después de exaltar el nombre del Señor, te miro y no te veo como una vieja del agua o un viejo del agua. Te veo rozagante, hermoso, hermosa, una hija del Señor, redimido, que el Señor te compró, me compró con su sangre que nos hermana, que nos vemos bellos. Qué tremendo, ¿no? Es lo que tiene que ocurrir. Y nos vemos y no nos evitamos, nos saludamos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Tu bendición es mi bendición, tu alegría es mi alegría, tu fracaso es mi dolor. ¿Entienden? Es así. Tu ausencia de algo que te hace sentir fracasado me lleva a decir, Señor, que no se sienta fracasado. Llénalo, inúndalo. Glorifícate en su vida. Ábrele las ventanas de los cielos para que no sienta esto. Como hizo Eliseo con Giezi. Ora y le dice, Padre, te ruego, abre sus ojos espirituales para que vea lo que no ve. Y Giezi dice que vio al ejército de Dios alrededor de él, para que puedas ver que no fracasaste, que tal vez es una prueba del Señor, una injusticia del mundo, pero que Dios tiene un propósito muy alto y elevado para tu vida. Pero hay de aquel
por el que vienen los tropiezos. Por eso nosotros los creyentes, hermanos, nadie tiene que tropezar, nadie. A veces hay que corregir determinadas cosas y cuando hay que corregir algo, a veces mucho no nos gusta, pero hay que corregir algo. Hay que corregir algo. Pero hay del que vienen los tropiezos, hay de él. Ay, lo dice con dolor. A-Y, no con H. Ay, como diciendo de dolor. Ay de él, ay de ella. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ustedes saben que Hebreos capítulo 11 habla sobre los héroes de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo espero. Y va a ocurrir porque Dios me dijo que va a ocurrir algo. Por ella alcanzaron buen testimonio, dice los antiguos. Pero en el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. De golpe estoy viviendo una cosa que es una injusticia. Mirá, en el trabajo me están acusando de esto que yo no lo hice. Es una injusticia, yo no lo hice de ninguna manera. No me enojo y despotrico contra todo el mundo. Digo, Señor, estoy en tus manos, puesto los ojos en ti. Tú sabes que no hice esto. Sabes que esto no pasó. Sabes que esto de ninguna manera ocurrió. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero estas son las cosas cotidianas que nos ocurren todo el tiempo. ¿O no cree usted que ocurren? Claro que ocurren, todo el tiempo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Escuche esto. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir? Que cuando comienzo a ver estas injusticias que me pueden ocurrir, que de hecho nos ocurren, me acuerde que hubo alguien que sufrió más que yo. Y vos hay un dicho que siempre tenés de ese versículo. ¿Cuál es? El siervo no es mayor que su señor. Siempre lo dice Richard. Siempre. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor sufrió, hermano, no esperes que te esperen con las rosas y con el salmón rosado. Te van a esperar con la vieja del agua. Y por ahí al horno la vieja del agua está buena. Sabrosa, le ponemos aceite de oliva y que sea lo que Dios quiera. Pero esto ocurre con las injusticias. Esto ocurre. Pero si el Señor las vivió, Abel las va a vivir, y Johnny las va a vivir, y Lidia la va a vivir, y Luis la va a vivir, y Roberto la va a vivir, y Mabel la va a vivir, y Andrea la va a vivir, y Vero la va a vivir, y Héctor, y Richard, Emi, Valentina, bienvenida. Porque van a ocurrir estas cosas. Pero ante estas injusticias, yo tengo que mirar al Señor. Y cuando ocurren en la iglesia, porque a veces ocurre, hermano, por eso el cuidado que tenemos que tener, se los digo a usted que viene un culto de día miércoles, que el cuidado que nosotros tenemos que tener con el resto de las almas, nuevitas y no nuevitas, las tenemos que atender y trabajar como si fueran, ¿de qué? Una vasija de porcelana delicada. Como cuando habla las escrituras de la mujer, que hay que tratarla como un vaso frágil. Lo mismo a los creyentes, como un vaso frágil. Cuidando, hermano, ¿cómo estás? Vieron que a veces ocurre que termina la primera parte o termina el culto y nos saludamos entre nosotros.
Nosotros nos vemos siempre, nos saludamos siempre. Hay que estar atento al que es nuevito. Y caer como cuando hay miel en un lugar. ¿Qué pasa cuando hay miel en un lugar? Ahí van las moscas, las abejas, enseguida van. Bueno, ante el nuevo, nosotros tenemos que bendecirlo. Y a veces ocurre, uno de acá arriba termina el culto y se da cuenta, viene gente nueva y digo, amén, hermano, que Dios lo bendiga. Y me doy cuenta que el nuevito por ahí queda solo y entre nosotros nos saludamos y vamos a saludar al nuevo. ¿Por qué? Porque necesita sentir el amor ¿de quién? De la iglesia. ¿Entiende? Dice Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo que está diciendo el Señor es que cuando amamos al que no nos ama y oramos por Él, somos perfectos. ¿Usted se da cuenta? ¿Cuál es la reacción natural? Y no lo quiero ni saludar porque cuando lo voy a saludar me ladra. Lo voy a saludar y me esquiva. Y no me quiere. Lo tengo que ir y abrazar y bendecir. No cuestionarlo. No, amarlo, amarla, ayudarlo. Darme cuenta que esto es el Espíritu del Señor. Imagínense que el Señor, hermano, fue crucificado por gente que seguramente estuvo en la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan que con unos panes y unos peces les dio de comer a una multitud? Esa misma multitud fue la que muchos de los que estaban ahí decían, ¡que muera la cruz! Que cuando había que elegir, no eligieron a Jesús. Y comieron. Y vieron milagros. Pero claro, decían, no, si es el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos. Y el Señor allí en la cruz, con un clavo en los pies, que todo el peso le caía ahí y le cortaba la respiración, con todo el dolor. Tenía toda una legión de ángeles, si quería, para salir de ahí. Pero él dijo, a esto he venido. ¿Quiere injusticia? Yo creo que Dios quiere una iglesia perfecta. Perfecta. Y una iglesia perfecta nunca se va a ver perfecta. Pero Dios nos ve si nos amamos. No amarnos al que es mi amigo. No. De pronto amar a aquel que le cuesta más. Aquel que sé que tiene una dificultad. Que me interesa lo que le pasa. Que ante su dificultad me interesa. Mabel, me pediste oración por 2 casos. Hoy estuvimos orando por estos 2 casos. Oramos unos por los otros. Hoy llegué y le pregunté, Matías, tiene una herida en un pie de hace muchos años que nunca se le cerraba. Y viene el otro día y me dice, yo un día tengo que contar testimonio, se me está cerrando la herida del pie. Milagroso. Hoy le pregunté, ¿cómo tenés el pie? Casi cerrada la herida. Y dice, qué lindo, qué lindo. Estamos orando uno por los otros, oramos, nos bendecimos, nos cubrimos, no nos herimos, no nos picoteamos, nos amamos.
Tu alegría es mi alegría, tu llanto es mi llanto. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen. ¿Se da cuenta? Bendecid a los que os persiguen. En una oportunidad, no hace mucho, una hermana me dice, no, mirá, me voy a ir de la iglesia, me voy de la iglesia porque no me gusta, una hermana me mira mal y me voy a ir de la iglesia. Y se fue de la iglesia, porque había una hermana o hermano que no lo quería, no lo quería. Y se fue de la iglesia. No de la iglesia de Singapur, ni de Corea, ni de Taiwán. Nuestra iglesia. Se fue. Me dice, no vengo más. Te amo con todo mi corazón, pastor, pero me voy. Es muy fuerte para mí. Mal de un lado y mal del otro. Porque cuando aún me persigan, yo tengo que orar. No me tengo que ir. Tengo que orar por mi hermano. Porque lo está haciendo por ignorancia, lo está haciendo porque no tiene luz, lo está haciendo porque debe estar mal. Y si yo estoy tan bien, no me tengo que ir. Tengo que orar porque de pronto esa persona me ve como su enemigo. Y dice Pablo a los romanos, bendecid a los que os persiguen. Es decir, que si vos me perseguís, yo tengo que orar por vos. ¿Cuándo cambiarán al pastor de este lugar? ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Si vos pensás eso, yo tengo que orar por vos. No tengo que decir, andate hermano, no te quiero ni ver. No, tengo que orar por vos. Pero vos a la vez también tenés que orar por el otro. Lo dijo el Señor, inspiró al apóstol Pablo y le dijo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Diga conmigo, en paz con todos los hombres. Y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy yo les hablaba de cuando Eliseo ora por Giezi y tenía al enemigo, si yo no recuerdo mal, creo que eran los sirios que los habían rodeado, y Giezi, espantado, mira al enemigo y le dice al profeta, mirá, nos está rodeando el enemigo. Y Eliseo ora por Giezi y le dice, te ruego que abras sus ojos, y abre sus ojos espirituales y ve al ejército de Dios que los estaba rodeando a ellos. Vino una gran confusión al enemigo y cuando vinieron a Eliseo no lo reconocieron y los metió, creo que fue en Samaria, y les dijeron, el ejército de Dios les dice, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y Eliseo le dijo, de ninguna manera. ¿Y saben qué hicieron? Les dieron de comer, les dieron de beber y los despidieron. Al enemigo. Antiguo Testamento. ¿Cuánto más en el Nuevo Testamento? ¿Cuánto más? No tengas ni un enemigo.
ni uno, para que seas perfecto. Que te lleves bien con todos, que estés en paz con todos, que te encuentres con el Señor y que aprendamos a hacer lo de David. Perdonen que lo vengo mencionando últimamente. Cuando él lleva el arca a su ciudad y él danzaba de delante de la presencia de Dios, cuando él llega, después de darle a Dios, de haber estado con el Señor y glorificar su nombre, ¿saben qué le dio al pueblo? Carne y pan. ¿Qué hizo primero? Glorificó el nombre de Dios. Y después de encontrarnos con el Señor, yo te veo como alguien hermoso, bello, que no tenemos nada, que tenemos todo en común, que tenemos el mismo Dios, que vamos a estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos y que va a ser un placer y un privilegio estar delante de la presencia del Señor. Miren, les voy a tocar un poco las emociones. Yo revisando unas fotos que tengo de muchos hermanos, tengo una foto que estaba de un lado con Lourdes, ¿se acuerdan de Lourdes? No, y del otro lado a Dorita García. A las dos. Una foto que estoy abrazado con las dos. Las dos están en la presencia del Señor. Están allá. Y nos vamos a ir, cuando Dios quiera, nos vamos a ir nosotros a su presencia. Ellas ya estarán allá. Y estaremos por los siglos de los siglos con un montón de hermanos que amamos. Pero es importante que acá en la tierra estemos en paz. Porque este es el banquete. El banquete es el Señor. Hay injusticias, nos pueden ocurrir injusticias fuera de la iglesia, tranquilo. Nos pueden ocurrir hasta injusticias adentro, tranquilo. No tenés que hacer nada alocado, solo tenés que esperar en Dios, como hizo José, como hizo Daniel. Hermano, que Dios te bendiga. Amén. Todo lo que has hecho